¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista del índole médico. Estamos con la presencia del doctor Javier Mora, él es hepatólogo y nos va a conversar un poco sobre cómo funciona este órgano que es el hígado y las diversas enfermedades que podrían presentarse y justamente cómo tratarlas o mejor aún cómo prevenirlas. Yo le quisiera dar la bienvenida al doctor Mora a la entrevista, gracias por aceptarla y de pronto si nos puede dar una pequeña introducción de su formación académica, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafael. Realmente te felicito y te incentivo a que sigas con este programa de entrevistas a médicos para tratar de llegar a la audiencia, a la población, en dar consejos importantes sobre prevención y que conozcan un poco las enfermedades. Siempre es muy importante eso. Sí. Bueno, yo soy el doctor Javier Mora, soy médico clínico y después hice una especialidad en hepatología. Trabajo en el Hospital Luis Bernaza, en la unidad como jefe de servicio como jefe de servicio de hepatología y como médico hepatólogo en la unidad de trasplantes. Hice mi formación en hepatología en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Italiano, y mi formación en medicina interna en el Hospital Luis Bernaza. Doctor, ¿nos podría comentar un poco de las enfermedades más comunes que se ve en la práctica clínica en cuanto al tema de patología? Bueno, con lo que respecta al hígado, realmente hay algunas enfermedades, las más frecuentes son enfermedades inflamatorias crónicas, ¿sí? Que pueden llegar a una enfermedad, a una insuficiencia hepática terminal, como es la cirrosis. Realmente la cirrosis es la etapa final de varias enfermedades que afectan al hígado, que cuando no se tratan o no se controlan, llegan a esa, que es el estadio final de una enfermedad hepática, que es la cirrosis, es la insuficiencia hepática, ¿sí? Y de las enfermedades que pueden llegar a la cirrosis tenemos algunas como las hepatitis virales, la enfermedad por hígado graso, que ahora es frecuentemente, hepatitis autoinmunes, que son las más frecuentes realmente en el ámbito médico. Doctor, ¿nos puede comentar ese proceso inflamatorio? ¿Qué quiere decir un proceso inflamatorio en el hígado en este caso? Claro, el hígado puede tener una inflamación aguda y una inflamación crónica, ¿sí? Esto más o menos se clasificó para tener un límite en donde una inflamación aguda se considera hasta los 6 meses y una inflamación crónica después de los 6 meses. ¿Cómo se considera que es una inflamación crónica? Sobre todo cuando hay una elevación de las enzimas hepáticas, sobre todo las transaminasas, TGO, TGP o AST o ALT, que son lo mismo. Cuando están elevadas por más de 6 meses se considera algo crónico, cuando están elevadas menos de 6 meses se considera algo agudo. Y según eso uno puede ir identificando cuáles son las causas de esa inflamación. Doctor, ¿nos puede comentar qué son las enzimas hepáticas y por qué en una inflamación estas enzimas se elevan? Bueno, el hígado es un órgano de vital importancia como muchos de nuestro organismo, tiene múltiples funciones entre formación de proteínas, desintoxicar de sustancias que nosotros, fármacos que ingerimos, evitar que bacterias atraviesen a nuestro sistema circulatorio de todas estas sustancias que se absorben, y entre ellas bacterias que se absorben a nivel del tubo digestivo, y también tiene que ver con la formación de proteínas que sirven para transporte, algunas sirven como anticuerpos, otras sirven como mecanismo de defensa, y hay parte también el metabolismo de los lípidos, donde uno de estos, como el colesterol, sirve también inclusive para ayudan a la formación de un cierto tipo de hormonas que son necesarias en nuestro organismo. Entonces, la inflamación crónica, la inflamación del hígado se caracteriza sobre todo por la elevación de las enzimas. Estas enzimas indican que hay una alteración en el funcionamiento de la célula hepática, y eso tiene que preocuparnos un poco, porque hay algunas de estas enfermedades que pueden ser manejables, tratables, algunas pueden ser controladas, pero si nosotros no hacemos algo sobre esa causa que está provocando la inflamación hepática, esto puede a la larga producir una inflamación persistente, una formación de cicatrización en el hígado, lo que denominamos fibrosis, y llegar a la cirrosis. Claro. Lamentablemente, cuando llegamos a la cirrosis ya es un evento donde no hay reversibilidad en la mayoría de los casos. Muy pocos casos y en ciertos casos específicos uno puede tener, pero la mayoría ya no es reversible. Claro. Y ya el paciente queda condenado a una enfermedad crónica donde
no hay la capacidad de curación de esa patología. Claro. Doctor, y usted mencionó entre las funciones del hígado la función desintoxicadora. Para limpiar un poco mitos que se suelen escuchar, ¿cuán real es que el hígado... ¿Cómo es esa función desintoxicadora? ¿Nos puede hablar? Porque muchas veces se escucha, tómate una dieta que te desintoxica el hígado. ¿Es real? ¿No es real? ¿Cuál sería su criterio en cuanto a este tema? Por supuesto, el hígado es a través de ciertas enzimas que están en la célula del hígado que se denomina hepatocito, permite que uno al ingerir fármacos, medicamentos, sobre todo, o algunas sustancias, llegan hacia el hepatocito y a través de las enzimas se metaboliza el fármaco o la sustancia y cuando se metaboliza o se descompone, para que se entienda de una mejor manera, hay ciertas partes que son tóxicas o dañinas para el hígado. Sí. Y para el organismo también. Lo que hace el hígado es esas sustancias que son potencialmente tóxicas a través de unas reacciones químicas internas, las elimina a través de la bilis, a través del tubo digestivo o a través, ayuda también a que, siendo a través de la bilis, se elimine también a través del riñón, todas estas sustancias tóxicas. Ese es un mecanismo de detoxificación. Sí. De ahí realmente una sustancia específica que desintoxica el hígado no existe realmente, ¿sí? Okay. El mejor desintoxificador del hígado, si lo queremos llamar de alguna manera, normalmente son los hábitos o estilos de vida adecuados, claro, sí. Para resumirla de una manera, ¿sí? Una alimentación adecuada, una actividad física, evitar sustancias que son potencialmente tóxicas, el alcohol automedicarse, fármacos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Ese es el mejor hepatoprotector o es el mejor desintoxificador realmente, ¿sí? Claro, sí. Doctor, y en cuanto a la hepatitis, ¿nos podría comentar un poco qué tipos hay y en cuándo se pueden presentar? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, las hepatitis más frecuentes que se ven o que son de importancia son las hepatitis virales y las hepatitis autoinmunes. Las hepatitis virales son provocadas realmente específicamente por ciertos tipos de virus que tienen una predisposición a alojarse en el hígado, mayoritariamente. Acá tenemos el virus de la hepatitis A, B, C y otras menos frecuentes que son la D y la E. ¿Sí? La hepatitis A es una infección viral donde realmente se contamina o se la adquiere por contaminación de alimentos, ¿sí? Más o menos el mismo mecanismo de transmisión de los parásitos, alimentos contaminados por heces de pacientes que tienen hepatitis A. Y al ingerir estos alimentos contaminados uno adquiere la infección. Claro. Esto es una infección limitada, cumple su proceso de 7 a 10 días y después comienza a mejorar y el organismo queda con un anticuerpo que es el recuerdo de esa infección y se queda curado. Sí. Las otras dos infecciones importantes que son la hepatitis B y C tienen otro mecanismo de transmisión realmente. Sí. Se transmiten por transfusiones de sangre de personas que tienen este virus, se transmiten por relaciones sexuales con personas que tienen este virus, se puede transmitir a través de madre a hijo durante el parto, sobre todo en la hepatitis B, el uso o compartir jeringas en consumidores de drogas intravenosas, ¿sí? Se puede transmitir la hepatitis C sobre todo, o cuando se hace procedimientos en lugares no adecuados o en lugares que no tengan las normas básicas de asepsia o de esterilización. Claro. Son los medios de contagio más frecuentes. ¿Cuál es el problema de estas hepatitis B? Que hay un riesgo de que, siendo una hepatitis aguda, se transforme en una hepatitis crónica con el aumento del riesgo tanto de cirrosis, pero también de desarrollo de cáncer de hígado. Se vio que la hepatitis B y C están muy relacionados con el desarrollo de cáncer de hígado. Sí. Así que lo importante en ese sentido es que estas hay que tratar de detectarlas a tiempo. Claro. Hay tratamiento para algunas de estas infecciones, para la hepatitis B y C, hay vacuna para la hepatitis B, o sea que hay mecanismos para prevenir y hay mecanismos para tratar las enfermedades, ¿sí? Y no esperar a llegar a un desenlace tardío como es la cirrosis o el cáncer de hígado, que ya la sobrevida en estos casos disminuye en una forma importante. Se considera más o menos que en alrededor del mundo hay más de 400 millones de personas infectadas por los virus de la hepatitis B y C sobre todo,
y se considera que más del 90% no saben que la tienen. Justamente, eso le quería comentar. ¿Cómo alguien puede sospechar que tiene hepatitis? ¿Debe ir al médico? ¿Y cómo sería el diagnóstico en sí de este tipo de enfermedades? Bueno, el problema es que la mayoría de hepatitis B o C, hay un porcentaje importante de pacientes que no tienen síntomas, no presentan síntomas. Y en algunos pacientes los síntomas más frecuentes son la coloración amarillenta de la piel, de los ojos, que es lo que denominamos ictericia, es la coloración intensa o oscura de la orina, cuadro de molestias, dolores musculares, articulares, que nos hacen dar la sospecha de que hay una inflamación hepática y ese es un signo de alarma para hacerse atender y hacerse evaluar a ver qué tipo de hepatitis es. Sobre todo también los factores de riesgo, como lo mencionamos, relaciones sexuales, tener varias parejas sexuales, relaciones sexuales de riesgo con personas que pueden o no tener una infección viral o alguna enfermedad de transmisión sexual. Drogas intravenosas, usuarios de drogas intravenosas, son los que tienen el mayor riesgo y son los que deberían hacerse algún chequeo de manera rutinaria para ver si es que hay o no. La manera de saber si uno tiene una enfermedad del hígado, yo les aconsejo es que hacerse al menos una vez en el año un examen clínico, una valoración clínica, donde el médico, a través de una entrevista, de examinarlo, va a determinar si hay algún factor de riesgo para alguna enfermedad, no solo la hepatitis, para algunas otras enfermedades, pero hablando ahora algún factor de riesgo para hepatitis. Esto se va a complementar con un examen físico donde va a encontrar algunas alteraciones que se pueden presentar en los pacientes de enfermedad del hígado, como el vaso grande, ¿sí? A veces un poco el hígado también ha aumentado de tamaño, algunas características en la piel, lunares específicos que se pueden presentar en enfermedades del hígado, y esto va complementado con exámenes tanto de laboratorio generales, pero que nos dan mucha información, donde nos va a indicar si hay o no alguna inflamación en el hígado y una alteración en la función del hígado, que es importante, y acompañado de una ecografía abdominal sencilla, normal, sin ninguna especificación importante, que nos va a permitir hacer una evaluación no solo del hígado, sino de las vías biliares y del resto de órganos que están en vecindad con el hígado. Riñones, páncreas, que también nos permite tener una evaluación clínica. Con esto el médico va a saber si hay o no una afectación en el hígado, va a profundizar los estudios si hay que hacerlo, y en el caso necesario lo llevará a un especialista si tiene alguna enfermedad del hígado que haya que evaluarla. Claro. Doctor, y en cuanto al hígado graso, que tanto se escucha, ¿nos podría comentar de qué se trata, quiénes están en riesgo y si tiene o no tiene tratamiento? Es una causa importante actualmente de inflamación hepática. Realmente se considera que es una de las consultas más frecuentes de los pacientes que se ven en consulta externa por elevación de las enzimas hepáticas. Lo que se relaciona con un depósito de grasa a nivel de la célula del hígado en el hepatocito, que está muy relacionado con malos hábitos alimenticios, sobrepeso, está relacionado con el sedentarismo, está relacionado con algunas enfermedades metabólicas como la insulinoresistencia o la resistencia a la insulina o prediabetes, la diabetes, algunas otras alteraciones metabólicas como el colesterol, triglicéridos elevados. Todo esto se asocia a una acumulación de grasa en el hígado que al inicio no produce muchos síntomas, ni molestias, ni inflamación, pero que cuando seguimos en ese mismo estilo va a comenzar a provocar una inflamación, ¿sí? Y después de mucho tiempo esa inflamación va a provocar una fibrosis que puede llegar a la cirrosis. Antes se consideraba la primera, o siempre se pensaba que la causa de la cirrosis era la ingesta de alcohol, importante, pero lo que pasaba es que a veces se veía, sobre todo más frecuente en mujeres, donde tenían cirrosis pero no se podía determinar cuál era la causa. Ahora viendo retrospectivamente se considera que todas esas pacientes ya tenían hígado graso porque tenían sobrepeso, sedentarismo, malos hábitos alimenticios y desarrollaban cirrosis en el lapso de 10-15 años. Entonces era una causa que no se la conocía y ahora se considera que esa era la causa de todas esas pacientes cirróticas. Por eso un porcentaje importante de las que se llaman cirrosis criptogénicas, que son cirrosis que no conocemos las causas, un grupo importante de esas se ha desarrollado por la presencia de hígado graso. Doctor, y en la fibrosis, ¿nos podría comentar un poco de qué se trata? Si es que la persona tiene sintomatología y qué podría hacer para tratar de no avanzar ya a la cirrosis como tal. La fibrosis, bueno, es un concepto un poco amplio. Hay
uno puede determinar el grado de fibrosis. La fibrosis se lo puede dividir del 0 hasta el 4, donde 0 no hay fibrosis, grado 1, 2 y 3 hay cirrosis, entre leve a moderada, y el F4, fibrosis 4, el grado 4 es una fibrosis muy avanzada. Cuando ya está en fibrosis grado 4, ya la catalogamos como una cirrosis. ¿Sí? Ahí es una cirrosis, en ese grado. La cirrosis, como les decía, es un proceso final de una enfermedad inflamatoria, donde el hígado, por la inflamación, comienza a provocar cicatrices en el hígado. Todo proceso de una inflamación, una lesión que uno tiene, así sea en la piel, y se cicatriza. Más o menos así comienza. Hay zonas en el hígado que se inflaman, se mueren y comienzan a cicatrizarse. Esta cicatrización hace que comiencen a formarse nódulos de regeneración. El hígado, en su intento de tratar de mejorar toda esa situación, comienza a regenerar, pero es una regeneración de una forma desordenada por la fibrosis que existe ahí, que no permite que sea algo uniforme, sino que comienza a ver una regeneración inadecuada, lo que provoca que la función hepática se altere. Los conductos, ya no hay un buen tránsito a través de los conductos biliares, no hay un buen flujo sanguíneo hacia el hepatocito, ni en la entrada ni en la salida, y esto hace que el hígado comience a alterar su función y comience a haber trastornos importantes a niveles vasculares, como los que se denominan hipertensión portal, que es el desarrollo de un aumento de la presión en vasos tanto intrahepáticos como extrahepáticos, y el desarrollo de unas venas a nivel del esófago que se llaman las varices esofágicas, con el riesgo de ruptura y de hemorragia que comprometen la vida del paciente. Ese es uno de las complicaciones que se puede presentar. Otra complicación es el desarrollo de ictericia, porque no hay un buen flujo a nivel de los conductos biliares. Otra complicación es lo que se llama la encefalopatía, la encefalopatía hepática, porque el hígado, como metaboliza o permite la desintoxicación del amonio que se absorbe a nivel de los alimentos. Este amonio va por la circulación hacia el hígado, y el hígado, cuando el hígado está normal, lo transforma en urea y lo elimina. Pero cuando ya el hígado está cirrótico, pierde esta función no se metaboliza, y el amonio pasa a la circulación general. Llega al cerebro y produce ahí una inflamación en el cerebro, que es lo que se llama la encefalopatía, que son cambios en el comportamiento de la persona, ¿sí? Alteraciones de la memoria, hacen actos no frecuentes, ¿sí? Se ponen a veces muy eufóricos o muy tristes, cambios del estado de ánimo, o cambios en el ciclo vigilia-sueño, comienzan a dormir más en el día y en la noche ya no duermen, progresivamente hasta que pueden llegar hasta un coma, un estado de inconsciencia por esta encefalopatía. ¿Nos podría comentar cuánto tiempo demora una persona desde que comienza a tener sobrepeso hasta que ya está en estos estadios más avanzados de la enfermedad? Del sobrepeso hasta el estadio de enfermedad. Bueno, normalmente el sobrepeso lleva al hígado graso, habitualmente. El hígado graso, para que se desarrolle una cirrosis, debe ser más o menos, se considera entre 10 y 15 años. Si permitimos que la evolución de la enfermedad siga su ritmo, su estado natural, sin hacer ningún cambio, en 10 o 15 años llegaría a la fibrosis, ¿sí? Pero a veces el problema del hígado graso no es tanto la fibrosis, porque eso se demora mucho tiempo. El problema es que el hígado graso está dentro de un síndrome que se llama un síndrome metabólico, que se caracteriza por leve alteración de la presión arterial, leve alteración de la glucosa o del azúcar en la sangre, el sobrepeso. Y esto, junto al hígado graso, lo que se vio es que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Infarto del corazón, pueden desarrollar diabetes, inclusive a veces pacientes que no tengan familiares o antecedentes familiares de diabetes, eventos cerebrovasculares, hemorragia, trombosis de vasos del cerebro. Entonces, ese es un riesgo que es a mediano plazo. La cirrosis es a largo, pero a mediano plazo por eso es lo que más lo puede complicar a los pacientes. Doctor, y si yo veo un paciente o una persona que tiene obesidad, ¿yo puedo decir con certeza que tiene hígado graso o puede ser que no lo tenga? Se ha visto que la mayoría de pacientes con sobrepeso tienen hígado graso, ¿sí? Inclusive hay algunas pruebas donde se toma niveles de peso, algunas fórmulas con niveles de azúcar,
Claro. donde haciendo eso podemos ver el grado de esteatosis hepática, Sí. que es la acumulación de grasa. Y el paso siguiente es la esteatohepatitis, que es la inflamación de la grasa. Okay. Pero nada, está muy correlacionado sobrepeso con hígado graso, es muy relacionado. Claro, sí. Entonces esto como una prevención para cambiar el rumbo de la salud mientras todavía sea posible hacerlo. Doctor, y también en cuanto a la ictericia, muchas veces las personas vemos un ser humano que está de color amarillo, pero ¿nos podría comentar el por qué la piel, los ojos toma esta coloración en una persona que tiene una afectación en el hígado? Por supuesto, cuando vemos una persona amarilla o ictérica, hay algunas causas que pueden ser causantes de esto. Una, que se obstruyan los conductos que llevan la bilis hacia el tubo digestivo, ¿sí? Cálculos en el colédoco, o a veces un tumor en la cabeza del páncreas que hace que obstruya el conducto que pasa por ahí, el conducto biliar. Esto hace que se pongan los pacientes amarillos. ¿Por qué? Porque la bilis, al no tener un conducto para eliminarlo hacia el exterior a través de la vía biliar y el tubo digestivo, se acumula y las sales biliares, la bilirrubina, comienza a aumentar en los niveles sanguíneos. Okay. Esto se extravasa y se comienza a depositar en la piel, en las escleras, que son la parte blanca de los ojos, sí. O a veces a través de la sangre, como aumentan los niveles, se elimina cierta parte por la orina y es la orina de coloración oscura o como Coca-Cola que se puede observar. ¿Y esta bilis, cuál sería su función normal si es que no hay estas obstrucciones de las cuales estamos hablando? La bilis es importante para el metabolismo de los grasas, de los lípidos, sí, sí. ¿Sí? Permite que cuando ingiere alimentos, la grasa, ¿sí? Al pasar el estómago, llega al duodeno y ahí se mezcla con la bilis, sales biliares, bilirrubina, y esto permite una digestión adecuada, ¿sí? La bilirrubina también la bilirrubina, en cierta parte, un porcentaje importante, es producto de la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces se destruyen los glóbulos rojos, llega esa bilirrubina al hepatocito, el hepatocito la transforma para que sea una bilirrubina más soluble y las envía por el conducto biliar. Entonces es un mecanismo de eliminación de sustancias que pueden, si se acumulan, producir un cuadro de toxicidad, ¿sí? Claro, sí. Tanto es así que en los niñitos, en los recién nacidos, hay un proceso que se llama kerníctero, que es cuando no pueden metabolizar bien la bilirrubina, se deposita tanto en la piel, pero se deposita en el tejido cerebral y eso puede provocar lesiones muy importantes en el cerebro, ¿sí? Claro, sí. Doctor, y en el tema trasplante hepático, ¿en qué casos sería necesario y cuál es la situación en nuestro medio de alguien que necesita un trasplante? ¿Cómo sería el procedimiento que uno debe seguir? El trasplante es una alternativa terapéutica, realmente es el único tratamiento que existe para la cirrosis. Okay. ¿Sí? Sin embargo, esto está especificado o está indicado a ciertos pacientes. La cirrosis tenemos dos grandes grupos, que es la compensada y la descompensada, ¿sí? Okay. La descompensada son los pacientes que desarrollan ictericia, que desarrollan hemorragia digestiva por las varices esofágicas que se forman, desarrollan encefalopatía invalidante, o sea, muy pronunciada y que no les deja tener una vida normal, sí. Y el desarrollo de nódulos en el hígado que muy frecuentemente son hepatocarcinomas, o sea, un cáncer de hígado en estadio inicial. Esas cuatro indicaciones son las descompensaciones realmente. Cuando un paciente cirrótico tiene esas descompensaciones, el paciente tiene que ser derivado a un centro de trasplante. Okay. No necesariamente quiere decir que se va a trasplantar, pero al menos debe ser derivado para que el equipo de trasplante lo conozca, hacer un seguimiento y ver el momento adecuado en donde ese paciente tiene que ser evaluado. Claro. Algunos pacientes descompensados con tratamiento pueden llegar a la compensación y uno los mantiene así. Okay. Hay otros pacientes que a pesar del tratamiento no se compensan, siguen descompensados y cada vez empeoran. Esos son los pacientes que son candidatos a una evaluación. Okay. Los pacientes con evaluación de trasplantes lo ve un equipo multidisciplinario, cardiólogos, infectólogos, neumólogos. Se hace una serie de estudios para ver la anatomía hepática, si no hay alguna alteración cardíaca, pulmonar o vascular hepática que contraindique el trasplante, porque aunque es una cirugía de tratamiento, tiene sus riesgos, claro. Y el paciente debe entrar dentro de la mejor
en las mejores condiciones clínicas a esa cirugía tan grande, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, el paciente debe ser cirrosis descompensada, debe ser llevado a un centro de trasplante, el centro de trasplante, el equipo de trasplante lo evaluará y de esa evaluación se decide, no, el paciente no necesita trasplante, puede seguir en control, o sí necesita un trasplante, y en ese momento ingresará a una lista de espera Claro. de trasplante. ¿Y ese control y tratamiento en paciente que no va a trasplante, en qué consistiría? Son controles, el paciente estereótipo compensado o descompensado tiene que seguir un control periódico con el gastroenterólogo o hepatólogo, porque para detectar tempranamente una descompensación si se presenta, ya que tratando la descompensación en etapas iniciales es más fácil regresar a una etapa compensada, Okay. ¿sí? Y para hacer un screening de hepatocarcinoma, que es una causa frecuente, los pacientes con cirrosis tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado, que es el hepatocarcinoma, que los pacientes que no tienen cirrosis. Entonces, a ellos hay que hacerle un control entre 3 y 6 meses con una ecografía, con un examen de sangre, para tratar de detectar estas descompensaciones. Claro. Los pacientes con nódulos hepáticos, que puede ser un hepatocarcinoma, hay algunas opciones terapéuticas, desde cirugía, algunos quemar el nódulo a través de una punción, hacer una quimioembolización transarterial, que es una embolización muy específica, llegando al nódulo, el trasplante, y bueno, esas son las opciones curativas realmente. Entonces, digo que para trasplantar el nódulo tiene que tener ciertas características, que por eso se le evalúa, y cuando está dentro de esas características, trasplantarla es un tratamiento curativo. Sí. Doctor, ¿y de dónde vienen estos hígados que van a ser trasplantados en el paciente? En nuestro medio, ¿cómo se hace eso? ¿O se hace primero o no? ¿Y de dónde vienen estos hígados? Normalmente, por la constitución del Estado, todos somos donantes, ¿sí? Hasta que uno por voluntad propia no se haya dirigido al registro civil y indique que no quiere ser donante, ¿sí? Okay. Así que normalmente los pacientes que son donantes son los pacientes que tienen una lesión cerebral importante, okay, hemorragia cerebral, ¿sí? Traumatismos encefalocranianos graves, donde son pacientes que normalmente están en una unidad de terapia intensiva por su gravedad, donde después de haber hecho todas las medidas necesarias para salvar la vida de ese paciente, todas las medidas necesarias para salvar la vida de ese paciente, después de unos estudios especiales para ver si hay o no actividad cerebral, se diagnostica de muerte cerebral, que es la falta de actividad cerebral, lo que indica que el paciente realmente se mantiene con signos vitales por toda la invasión que en ese momento tiene una unidad de terapia intensiva, ventilador, medicación para mantener la presión arterial y todo eso. Entonces, sabemos que si nosotros en un momento lo desconectamos de eso, el cerebro no va a dar las órdenes para que respire espontáneamente o porque mantenga su presión arterial normal, y el paciente va a fallecer. Claro. Entonces eso lo hace un diagnóstico, un médico especialista, un neurólogo, neurocirujano, intensivista, se reúnen, hacen una evaluación exhaustiva, una evaluación que tiene un periodo de 6 horas, porque hacen una prueba al inicio y una prueba a las 6 horas. Okay. Para ver y certificar y estar seguros de que tiene una muerte encefálica. Cuando tiene la muerte encefálica, en ese momento el paciente es un potencial candidato a donante de órganos. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando se da eso, se hace una consulta al INDOT, que es el Instituto de Donación de Órganos y Tejidos del Ecuador, donde ellos indican si el paciente tiene la condición de donante o no es donante, ¿sí? Claro. O si se redució alguna vez. Según este resultado, si es donante, se hace una entrevista con la familia, se informa que el paciente fue donante o es donante, y se informa que se va a proceder a la extracción de órganos. Normalmente es así, ¿sí? Porque es la condición y hay que respetar esa condición de cada persona de querer ser donante, ¿sí? Claro, sí. Doctor, también yo tengo un noticiero de noticias médicas. Y quisiera que nos comente desde su punto de vista algún estudio novedoso o alguna nueva información que usted considere importante en su campo en los últimos tiempos. Bueno, con respecto
Las hepatitis virales ha habido un avance importante en los últimos años con respecto al tratamiento, sobre todo con la hepatitis C, Sí. donde antes los tratamientos tenían muchos efectos secundarios, muchas molestias, mucho tiempo de tratamiento, no eran muy bien tolerados al paciente y la efectividad o la eficacia era el 40-50%, así Ok. que no había. Actualmente hay esquemas terapéuticos con antivirales, inclusive ya ahora solo orales, Ok. donde antes tenía que inyectarse muy frecuentemente. Ahora hay tratamientos de corta duración, mucho más efectivos, más del 90% se curan los pacientes de hepatitis C Ok. y solo con medicación oral inclusive, ¿sí? Listo, sí. Una o dos, inclusive se está tratando de buscar de llevar a hacer una Una sola dosis tableta única. una vez en el día por pocas semanas. Mm, Y eso es lo que se está tratando de lograr y es un avance muy importante que ha habido. Ahora sí. realmente se está haciendo mucha investigación es con respecto a la enfermedad por hígado graso, no Sí. alcohólica, donde hasta el momento no tenemos un fármaco ideal, que todavía no hay los estudios que indiquen que un fármaco tal vaya a resolver ese problema. Se está haciendo muchos estudios, hay esperanza en encontrar este fármaco, pero hasta ahora no hay, como te digo, un fármaco específico para eso como los antivirales en la hepatitis C. Sí. Por eso mi recomendación es que uno tiene que mantener unos estilos de vida adecuados, Claro. que lo que realmente lo que indica eso es una alimentación equilibrada, Sí. disminuir un poco la cantidad de carbohidratos, Sí. ¿sí? Que son el arroz, la papa, la yuca, el verde, harinas, ¿sí? Cosas dulces. Tener muy en cuenta esto porque los pacientes dicen, no, yo no como grasa, no como fritos, pero los carbohidratos es en claro. importante cantidad, sobre todo en nuestra población donde el arroz es muy frecuente Claro, por y supuesto. las cantidades son bastante importantes. Entonces esto, una dieta equilibrada, aumentar verduras, frutas, ¿sí? Evitar bebidas alcohólicas y automedicarse con fármacos antiinflamatorios o antibióticos que a veces traen problemas hepáticos y conjuntamente, importante, muy importante, la actividad física, ¿sí? Claro, Sobre sí, todo sí. actividad física aeróbica, correr, bicicleta, aeróbicos, una actividad de moderada intensidad que llegue hasta un cierto cansancio y al menos 3-4 veces a la semana, unas 20-30 minutos cada sesión. Listo, sí. A veces no estoy muy de acuerdo porque a veces los pacientes dicen, no, yo camino. Bueno, caminar en una persona joven realmente no le va a traer ningún beneficio. Claro. O a veces las personas dicen, no, pero yo en mi trabajo camino. Bueno, si eso Sí, fuese sí, sí. suficiente, no estuviese con hígado graso o no Ah, estuviese con sobrepeso. Hay que claro, dar más ejercicio y cuidarse un poco más en la comida. claro. Y es importante porque es lo único que realmente tiene sustento científico de que mejora o disminuye el hígado graso, disminuye el riesgo de inflamación o de cirrosis y disminuye el riesgo de todas las otras enfermedades metabólicas, Claro. insulinoresistencia, diabetes, problemas cardíacos. O sea, Claro. eso es la base o el pilar fundamental de muchas enfermedades metabólicas Sí. y lo que uno tiene que acostumbrarse a hacer y a tener un buen estilo de vida. Claro que sí. Doctor, y para estudiantes de medicina que nos pueden estar viendo la entrevista, ¿les podría dar tal vez de su experiencia algún consejo, palabras de aliento o algún punto que usted considere importante dentro de la formación para los médicos? Bueno, los estudios en la universidad son muy importantes, ¿sí? Tanto las clases magistrales, pero también es importante estar ahí con el paciente, examinarlo con todo el respeto que se merecen, porque de ellos nosotros nos nutrimos realmente científicamente y profesionalmente. Estar pendientes, ser responsables realmente ser responsable con lo que ellos tienen, respetar sus ideas Sí. y realmente uno aprende con el paciente. Ahí es Claro. donde uno aprende, la literatura, los libros ayudan, pero el paciente es una fuente de aprendizaje indescriptible, no solo por la parte médica, sino inclusive en la relación médico-paciente, que es muy importante saber abordar un paciente, saber cómo llegar a él, que esa relación con el paciente y el médico sea una relación buena, porque eso permite tanto que el paciente confíe en el médico, Claro. ¿sí? Que es una cosa importantísima, y que el médico haga lo mejor posible para tratar de
de solucionar su problema. ¿Sí? Sí. Doctor, tal vez algunas palabras finales, puntos clave o algo que usted sienta que tal vez faltó un poco abordar en cuanto al tema de patología. No, bueno, realmente tipo conclusiones sería Sí. un buen estilo o un estilo de vida adecuado, ejercicio, actividad física, cuidar alimentación balanceada, Sí. ni siquiera digo dieta, sino debe ser balanceada la dieta. Otro, hacerse un control anual clínico, al menos una vez al año, si usted es completamente sano. No necesariamente uno tiene que hacerse atender o revisar o chequear solo cuando está enfermo, Claro. sino al menos una vez al año, porque nos permite detectar cosas tempranamente y resolverlas tempranamente. Y con respecto a los pacientes con enfermedades del hígado que no tienen que hacerse un chequeo periódico, Okay. estén o no compensados, porque nos pasa mucho que a veces son pacientes que como se sienten bien, Mm. tan cirróticos, pero se sienten bien, se olvidan de los chequeos y cuando vienen ya vienen con una enfermedad muy avanzada que realmente no podemos hacer ya mucho, donde si se hubiesen hecho los controles hubiésemos podido actuar de manera adecuada. Realmente creo que son las tres conclusiones Sí. básicas importantes que sería bueno que la población las asimile y las ponga en práctica. Claro. Doctor, tal vez números de contacto, si es que las personas quisieran ponerse en comunicación con usted o el hospital donde usted atiende, nos podría dar un poco redes sociales. No sé si hay algún medio de comunicación con usted que usted quisiera dar. Bueno, redes sociales recién estamos Sí. entrando en esa parte, Sí. pero sin embargo, bueno, en el Hospital Luis Bernaza, en la unidad de hígado, en el servicio de patología y trasplantes donde yo trabajo, en la consulta privada en el Centro Médico CEDIPE, ¿sí? Y el teléfono de contacto es 09-833-849-76, que es más o menos la información que... La vía de contacto. Sí. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado. Espero haya sido valiosa para todas las personas que estamos pendientes de la información médica en estos programas. Muchas gracias a la audiencia y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, doctor. Sí.